Bienvenidos al curso de crédito y transacciones bancarias, código 4025. El tema que veremos hoy es correspondiente al sistema financiero costarricense y al crédito en Costa Rica. Mi nombre es Diego Gómez Loría y yo soy profesor de la Cátedra de Finanzas y los estaré acompañando durante este cuatrimestre. Primero que todo, vamos a analizar lo que es el proceso de creación de la oferta de dinero. Este proceso involucra la interacción de diversos agentes económicos. Entonces vamos a tener dos posiciones. Una en donde encontramos las firmas y las personas que piden prestado y ahorran. O sea, aquí nos referimos a todos aquellos casos de personas que van a los bancos y solicitan, van a ventanillas y solicitan crédito o de una u otra forma van a hacer algún ahorro en alguna cuenta. Por otro lado tenemos a los bancos comerciales que captan ahorros y hacen préstamos. Y una figura más que tenemos por ahí sería la del Banco Central, que también presta, compra y vende valores. El Banco Central es un ente rector del sistema financiero nacional que regula las actividades que los ciudadanos, las empresas privadas y las instituciones públicas realizan en él. El principal objetivo es controlar la inflación, realiza labores conjuntas con el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Para cumplir con sus objetivos se encarga también de promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal funcionamiento, entre otras tareas. Aquí vamos a destacar algo interesante. El Banco Central funcionará bajo la dirección de una junta directiva, la cual estará integrada por los siguientes miembros. Entonces, vamos a ver acá que tenemos al presidente del Banco Central, que es designado por el Consejo de Gobierno, cuya labor iniciará y terminará de acuerdo a lo que estipule el presidente de la República por periodo constitucional. También tenemos al Ministerio de Hacienda o a quien ejerza temporalmente esta cartera en ausencia del titular. También tendremos a 5 personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración. Como podrán darse cuenta, no es cualquier persona la que va a desempeñar esta función, sino vamos a encontrarnos siempre gente muy especializada. Dentro de los requisitos para ser miembro de esa junta directiva del Banco Central están los siguientes: ser mayor de 30 años, ser costarricense y ser de reconocida y probada honorabilidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco Central. El Banco Central es el responsable de la administración de los sistemas monetarios y bancarios. Dentro de sus tareas se encuentra la estabilidad macroeconómica. Entonces aquí vemos temas muy importantes como lo son la inflación, la devaluación y las tasas de interés. Entonces, aquí debemos de rescatar algo interesante. El banco va a velar por que se establezca la política monetaria, o sea, que haya una regulación de esa política, y para eso entonces definimos qué es esa política monetaria. Es una disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Por otro lado, vamos a encontrarnos la política cambiaria, que es el conjunto de acciones encaminadas a determinar o a influir sobre el tipo de cambio de la moneda propia respecto a otras monedas. Vamos a tener también el control y operación del sistema de pagos monetarios, que tiene monopolio sobre la emisión de dinero. Aquí muy interesante el hecho de que el Banco Central
creó una plataforma que ya tiene más de 20 años en el mercado y que ha servido para que todas las entidades financieras se enlacen y puedan hacer diferentes tipos de servicios, dentro de los cuales se encuentran transferencias a terceros, débitos en tiempo real, SIMPE móvil, anotación en cuenta, etcétera. O sea, la empresa ha crecido considerablemente a través del tiempo. Otro aspecto interesante sería el de las operaciones de pagos internacionales, que esa también es otra de las funciones de las que se le establece al Banco Central. Aquí también vamos a rescatar lo que es el control de la cantidad de dinero que existe en la economía, garantizar la convertibilidad de la moneda nacional, establecer otras tareas no directamente relacionadas con el control de la cantidad de dinero en circulación, como por ejemplo, servir como cajero del Estado. Así como lo mencioné hace un ratito, la función de cajero del Estado y agente fiscal, el Banco Central la ha desarrollado mediante el uso de la plataforma del SIMPE, un servicio que permite la agilización de cobros de impuestos tanto al gobierno como al Banco Central y que dichos fondos sean acreditados en la mayor seguridad y agilidad. Otro aspecto importante es proveer servicios de compensación, regulación y supervisión del sistema financiero, prestamista de último recurso cuando en un momento dado las entidades revisan si hay alguna posibilidad de hacerse de algún préstamo dentro de las entidades financieras y no hay posibilidad de conseguirlo con alguno de entre los mismos participantes, entonces lo que se recurre es, en última instancia, a solicitarle un préstamo al Banco Central. Lo que pasa es que las tasas de interés que se pagan por este tipo de préstamos a las entidades financieras son muy altos. Recordemos que las tasas de interés, si son en el corto plazo, van a ser tasas de interés sumamente altas. Y por último sería la recopilación y divulgación de estadísticas económicas, que esto se establece a partir del Banco Central, tiene cierta cantidad de tiempo para estar haciendo las publicaciones de cuáles son los cambios a niveles económicos y a nivel de estadísticas. Vamos a ver otro temita muy interesante que es relacionado con el tema del sistema financiero. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados regidos por una normativa que permite canalizar el ahorro de las unidades de gasto con superávit a las unidades de gasto con déficit. Dicho de otra manera, es en algún momento cuando llegan las personas a las entidades financieras a, hacer ahorros en ventanilla, ¿verdad? O sea, ellos abren sus cuentas de ahorro y entonces empiezan a llevar el dinero precisamente por un superávit que tienen a nivel personal, institucional o empresarial, y esto provoca que la entidad ponga a disposición ese dinero a otras personas. Y entonces es ahí en donde todos participamos de este sistema, ¿verdad? Lo que en algún momento a algunos les sobra y eso sirve para poder canalizarlo en forma de ahorro, a otros, por su parte, les hace falta el dinero y entonces recurren a las instituciones precisamente para poder solicitar créditos. Entonces así es como funciona y esa es la famosa forma de trabajar de los bancos y a eso se le llama la intermediación financiera. Ahorita la vamos a ver más con detalle. Aquí tenemos una pequeña grafiquita que ilustra cuál sería la condición de ese sistema financiero nacional. Aquí en el centro vamos a encontrarnos con los intermediarios financieros. Aquí vamos a encontrarnos lo que son los bancos públicos o privados, las cooperativas, las financieras, las mutuales u otros. Lo que les decía yo con anterioridad, va a haber una cantidad de la población que va a demandar recursos. ¿Quiénes van a ser? Van a ser las empresas, van a ser las personas o en algún momento pueden ser hasta las mismas instituciones. Ellos van a solicitar activos financieros, ¿verdad? Y entonces lo van a requerir precisamente porque quienes ponen a disposición esos activos
son los intermediarios financieros. Ahora, en contraparte, tenemos a las personas que ofrecen dinero. ¿Quiénes van a ser? De igual manera, pueden ser empresas, pueden ser personas o instituciones. Y ellos también, a su vez, van a canalizarlo mediante activos financieros. Entonces, como les explicaba con anterioridad, los recursos que en algún momento unas partes necesitan, otras por su parte van a ofrecer ese dinero. Y los intermediarios financieros se van a estar dando a la tarea de darle vuelta a ese dinero y hacerlo mediante diferentes sistemas y bajo la condición de que van a existir diferentes tipos de tasa de interés. ¿Por qué? Porque para el caso de los que son ahorrantes, las tasas de interés van a ser muchísimo más bajas. Y para el caso de las tasas de interés de los que solicitan créditos a las entidades financieras, van a ser créditos que su costo va a ser muchísimo mayor, o sea, su tasa de interés va a ser más alta y esto va a provocar que sea el negocio, al final de cuentas, de una entidad financiera. Aquí tenemos otro esquemita que nos puede ayudar para poder interpretar un poquito más esta situación o ilustrarlo de una mejor manera. Tenemos los intermediarios financieros, ellos toman recursos del público, lo transforman en un activo financiero y lo vuelven a ofrecer al público. Parte más de lo que les había contado hace un momento. Tenemos las dos posiciones, de los que ofrecen y de los que demandan. Aquí en este momento vamos a ver primero a los que demandan de esos activos financieros. Personas físicas, jurídicas que demandan recursos. Tienen proyectos pero no poseen dinero, acuden a los intermediarios para desarrollar el proyecto. Entonces es todas aquellas personas físicas, aquellas personas jurídicas, empresas pequeñas, emprendedores o lo que fuera, pequeñas empresas, que en algún momento tienen un proyecto en mente y necesitan recursos y para eso necesitan financiamiento y para eso entonces ellos van a las entidades financieras y ellas a su vez proveen de esos recursos a las empresas precisamente para poder iniciar sus proyectos. Por otro lado, tenemos a las personas físicas o jurídicas que ofrecen dinero. Entonces, ellos tienen recursos en exceso. Eso es lo que se habla de las unidades superavitarias. Y lo ofrecen a intermediarios para obtener ganancias. Entonces, en algún momento yo tengo mucho dinero ocioso como persona física o como empresario, voy a la entidad financiera o busco al intermediario financiero, coloco mi dinero mediante inversiones, mediante ahorros, y ellos me devuelven a mí un porcentaje, ¿verdad? Mediante una tasa de interés, y entonces esto hace que yo obtenga una ganancia. Por eso es que hablamos aquí de obtener ganancias. Y en última instancia, ¿a quiénes tenemos? Pues tendríamos al Estado. El Estado es el encargado de regular esas actividades. ¿Por medio de quiénes? Del Banco Central, del CONACYF, de las superintendencias, porque aquí ya logramos visualizar a las 4 superintendencias, con las leyes normativas específicas. El sistema financiero nacional está conformado por el Banco Central de Costa Rica, por el Banco Nacional, por el Banco de Costa Rica, cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegara a crearse y los bancos comerciales privados establecidos y administrados conforme a lo prescrito en esta ley. ¿Esta cuál es? La del artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Por su parte, los bancos del Estado, enumerados en el artículo anterior, en el artículo 1 de esa ley, son instituciones autónomas de derecho público con personería jurídica propia e independiente en materia de administración. O sea que ellos se rigen bajo sus propias condiciones, rigen sus reglamentos, sus directrices, pero quedan sujetos precisamente al amparo de la ley. En este sentido, están sujetos a lo que establezca el Banco Central y los órganos reguladores.
y supervisados también. Estarán sujetos a la ley en materia de gobierno y deberán actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades. Las decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia solo podrán emanar de sus respectivas juntas directivas, según lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Aquí tenemos otra figura que nos puede ilustrar y nos va a servir muchísimo para poder visualizar de una mejor manera cómo está o cómo es la conformación de ese sistema financiero nacional. Tenemos en primera instancia el Banco Central, después tenemos el CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Bajo de ella vamos a encontrarnos a las 4 superintendencias, a la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, a la SUGEVAL, que es la Superintendencia General de Valores, a la SUPEN, que es la Superintendencia General de Pensiones, a la Superintendencia General de Seguros, que es la SUGESE. Y cada una de ellas a su vez va a tener debajo una serie de instituciones de las cuales esa superintendencia va a estar supervisando la función de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la SUGEF, vamos a encontrarnos a los bancos comerciales del Estado, a los bancos creados por ley especial, como en el caso del Banco Popular y Desarrollo Comunal, bancos privados y cooperativas, empresas financieras no bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, entidades autorizadas por el sistema financiero para la vivienda, otras entidades financieras, entidades de mercado cambiario, grupos y conglomerados financieros, personas inscritas por el artículo 15 de la ley 8204. Esto en el caso de SUGEF. Para el caso de SUGEVAL vamos a encontrarnos a los puestos de bolsa, la Bolsa Nacional de Valores, las sociedades de fondos de inversión y los grupos bursátiles. En el caso de la Superintendencia General de Pensiones, que es la SUPEN, vamos a encontrarnos a las operadoras de planes de pensiones complementarias. Y en el caso de la Superintendencia General de Seguros, la SUGESE, vamos a encontrarnos a las empresas aseguradoras. Funciones esenciales de los bancos. La número 1 sería, vamos a ver acá, colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia y bancaria de la República. Ya lo habíamos mencionado antes, que en el caso de la política monetaria es el conjunto de acciones encaminadas a determinar o influir sobre el tipo de cambio de la moneda propia con respecto a otras monedas. En el cambio, en el caso también vamos se va a ver influido la política crediticia que se establece a través del Banco Central también. Procurar, en este punto número 2, procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del sistema bancario nacional. Como punto tercero tenemos custodiar y administrar los depósitos bancarios de la colectividad. O sea, eso se refiere a todos nuestros depósitos, a todo lo que hacemos en el sistema financiero nacional. Y cuando se trate de bancos privados que capten recursos en cuenta corriente o de ahorro a la vista, siempre que se cumpla con o los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Y como último punto, tendríamos evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos que dispone el sistema, según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco Central. Los bancos del Estado contarán con la garantía y la más completa cooperación del Estado y todas sus dependencias e instituciones. Esa garantía, bueno, tendrán la garantía estatal establecida en ese artículo, no será aplicable a instrumentos financieros subordinados o préstamos subordinados que emitan o contraten los bancos comerciales del Estado. Tampoco a las obligaciones a los derechos que ellos emanen y los instrumentos financieros subordinados a los préstamos subordinados, así como las obligaciones y los derechos que de ellos emanen, solo podrán ser adquiridos o contratados por bancos multilaterales o bilaterales de desarrollo, según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ok, aquí vamos a hablar un poquito de historia.
Esto también es muy interesante porque a lo largo del tiempo se han dado una serie de situaciones y vamos a rescatarlas paso a paso, a hablar de los puntos más relevantes y trascendentales a lo largo de la historia. Dice que de 1850 a 1900 fueron los primeros bancos privados. Bueno, entre los aspectos más relevantes podemos decir que el 1 de junio de 1858 se creó el primer Banco Nacional de Costa Rica, el cual concluyó sus actividades el 31 de marzo de 1859 debido a la imposibilidad de colocar el capital y a errores administrativos. Bueno, eso fue la situación que se presentó para ese momento. Pero seguía, ¿verdad? De acuerdo a la historia, para el 25 de junio de 1863 se funda el extinto Banco Anglo-Costarricense con un capital de $100,000 aportado por particulares. Vean ustedes, este banco fue el primero en utilizar el cheque como medio de pago. Eso es como un dato anecdótico y histórico. Después de 1867 a 1876 se crearon nuevas entidades bancarias, tanto de capital particular como del Estado. Tenían la dificultad de reunir dinero necesario para operar o por actividades negativas del gobierno. Luego para el año de 1914, vamos aquí, estábamos aquí en este otro también. Se creó el Banco Internacional de Costa Rica, que era un banco estatal, en respuesta a la negativa de los bancos existentes a otorgar préstamos al gobierno para satisfacer necesidades fiscales. ¿Ok? Después, otros datos importantes e interesantes. El 1 de junio de 1918 se creó el Banco Crédito Agrícola de Cartago, y en los primeros pasos también, ya para brincar al año de 1948-1950, la nacionalización bancaria, en esos primeros años se promulgaron diversas leyes para regular el panorama bancario existente. Después tenemos acá en el año 1995 la apertura de captación de cuentas corrientes por parte de bancos privados. Recordemos que para ese momento era exclusivamente la banca estatal la única que podía hacer la captación de cuentas corrientes. Es sino hasta ese año de 1995 que se toma la decisión precisamente de que se dé una apertura precisamente para los bancos privados y ellos también puedan captar cuentas corrientes. Y aquí entonces es donde ya absolutamente todos ya estaban participando precisamente de esa, de ese, de ese, de esa condición a nivel de banca. Para el año 2012 tenemos una banca diversificada y moderna. Okay, aquí ya encontramos una serie de factores interesantes dentro del sistema financiero porque ustedes se dan cuenta que hemos pasado al mundo digital, hemos pasado a tecnología completamente ya un mundo virtualizado, donde usamos el Internet para casi todas nuestras operaciones o el uso del teléfono también. Y ya todas las operaciones o muchas de las transacciones las hacemos por medio de las páginas de las diferentes instituciones, banca estatal o banca privada. Y ya eso nos ha minimizado la cantidad de riesgo y no solo eso de tiempo. Y hemos estimado una serie de situaciones que han favorecido precisamente a la población costarricense. Y nos hemos visto favorecidos en una serie de trámites. Yo creo que es parte del proceso en donde vamos a llegar a la posición donde ya Costa Rica no va a contar con efectivo, sino que más bien vamos a tener un mundo completamente digital y lo que necesitamos es que toda la población se bancarice. Eso es un proceso que está realizando el Banco Central conforme va pasando el tiempo y ya es un alto porcentaje de gente que ha optado precisamente por esta banca moderna. Obviamente que en este tiempo de pandemia hemos visto un aumento considerable en transacciones, como por ejemplo en Simpe Móvil, y se han disparado considerablemente porque por la misma condición en donde la gente ya no puede estar en la calle y necesitan hacer sus transacciones a partir de la casa, entonces esto ha favorecido y aparte de eso, mucha gente ya ha tenido que
implementar dentro de su sistema de vida precisamente el conocer de estos sistemas modernos que habla la banca. Aquí tenemos también otro aspecto importante que es la supervisión del sistema financiero costarricense. Tenemos en primera instancia el CONACYF, tenemos la asesoría económica y jurídica y la auditoría interna. Y abajo de ellas tenemos a las 4 superintendencias, la SUGEF, que va a supervisar a los intermediarios financieros, la SUGEVAL, que va a supervisar al mercado de valores, la SUPEN, que va a supervisar a las operadoras de pensiones, y la SUGESE, por su parte, a todas a los organismos o las empresas aseguradoras. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero va a nombrar y remover a los superintendentes e intendentes. Entonces, cada cierto tiempo ellos van a darse esta tarea de estar haciendo los cambios cuando lo amerite o por tiempo de cumplimiento de su labor. Y entonces hay que hacer los cambios pertinentes y el CONACYF es el encargado de hacer esos nombramientos. También va a aprobar reglamentos emitidos por las superintendencias, autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia. Esto significa que en algún momento, cuando se hagan cambios a nivel de reglamento, de normativa y de vigilancia, el CONACYF tiene que revisar y aprobar antes de que salga publicado ya de forma oficial. También el CONACYF va a ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos regulados por las superintendencias. El CONACYF, dentro de sus funciones, es conocer en apelación de las resoluciones que dicten las bolsas de valores, autorización de los puestos de bolsas y la imposición de sanciones a los puestos de bolsa y agentes. También va a resolver los conflictos de competencias entre las superintendencias. Puede ser que en algún momento alguna superintendencia piense que algún caso en particular es en materia de, qué sé yo, de materia bursátil. Podría ser que su jefe piense que ellos tienen parte en alguna situación en particular, pero el CONACYF tiene que velar precisamente para que cada una de esas superintendencias esté al apego de lo que le corresponde dentro de su jurisdicción. También el establecer las normas contables de auditoría y otras de aplicación a las 4 superintendencias. La SUGEVAL, por su parte, le corresponde regular, supervisar y fiscalizar los mercados de valores, la actividad de las personas físicas y jurídicas que intervengan directa o indirectamente en tales mercados, los actos o contratos relacionados con ellos y los valores negociados en ellos. También velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de sus fines. Aquí hay algo interesante de rescatar, es que la SUGEVAL cuenta con una página y en esta página se hacen constantemente actualizaciones, se hacen por medio de hechos relevantes y aquí se hace toda la actualización de todos los cambios que se estén presentando a nivel del mercado, llámese a nivel de tasas, de precios, de acciones, de precios, en algún momento de las emisiones, títulos de deuda, si hay aumentos o disminuciones de las emisiones, toda la información que es relevante y que es de interés para los diferentes inversionistas, ellos tienen que estarla publicando y entonces ellos deben de velar por esa transparencia de los mercados y por eso es que tienen que estar divulgando constantemente la información para que todo el mercado esté enterado de los cambios que se están presentando. O sea, yo no puedo pensar de que voy a actuar en un mercado de valores y no tengo información a mano, cuando más bien los datos que tenemos en el mercado son muy cambiantes y los hechos relevantes son pan de todos los días. Todos los días vamos a encontrar hechos relevantes trascendentales precisamente dentro del mercado de valores de Costa Rica. Es un órgano de máxima desconcentración del Banco Central. La representación judicial y extrajudicial de la entidad corresponde a la Superintendente General de Valores. La SUGEVAL como institución pública está sometida al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Ok, por acá tenemos la competencia de regulación de la
SUGEVAL es autorizar, regular, fiscalizar la oferta pública de valores, todo lo que en algún momento va a ofrecerse al mercado antes de subastarse, y esto significa que debe de estar previamente autorizado o regulado. No se puede pretender participar si antes no ha pasado por la SUGEVAL. Elaborar y dictar reglamentos para cumplir con sus funciones deberán ser aprobados por el CONACYF. Autorizar el funcionamiento de las bolsas de valores, SAFIs, centrales de valores, sociedades de compensación y liquidación y clasificadoras de riesgo. Aprobar los estatutos y reglamentos de los sujetos antes indicados y velar por el efecto del cumplimiento de leyes y reglamentos. Como parte de la competencia también de SUGEVAL es autorizar las disminuciones y aumentos de capital de las bolsas de valores, SAFIs, centrales de valores, sociedades de compensación y liquidación y clasificadoras de riesgo. En el caso de los puestos de bolsa, esa función corresponde a las bolsas de valores. Entonces, parte de lo que les comentaba con anterioridad, se van a estar dictando hechos relevantes constantemente y por eso que es de interés de estas entidades estar velando para que se cumpla a cabalidad el reglamento. Si ellos establecen que debe existir una disminución de capital, ellos deben de someterse a esa disminución de capital y de forma contraria, si hay un aumento, ellos deben de disponer de los recursos precisamente para hacer aumentos de capital, pero viven al amparo precisamente de lo que establece la ley. Y por último es exigir a los sujetos fiscalizados toda la información necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones supervisoras del mercado de valores, así como regular el tipo y el tamaño de las letras de los títulos. Yo les hablaba también, algo muy interesante, en Costa Rica nosotros durante muchos años nos movimos o estuvimos regidos por lo que eran los títulos de deuda pública que los manejaba la Bolsa Nacional de Valores. En el año 2006 pasan en manos del Banco Central mediante el sistema de anotación en cuenta, y este sistema es un sistema muy robusto que en su momento funcionó de forma independiente y después pasó a manos del SIMPE. ¿Y esto qué provocó? Resulta que con el paso del tiempo todos los títulos de deuda pública pasaron a manos del Banco Central y el Banco Central empezó a crecer de forma exponencial, empezando con emisiones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, y hoy por hoy se manejan no solo ese tipo de emisores, sino que otros emisores como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Banco Popular y otros más. La bolsa, por su parte, sigue hoy por hoy con lo que serían títulos de deuda privada, pero ya la cartera casi que quedó en manos del Banco Central. Exponencialmente ha crecido muchísimo y obviamente que al ser de forma digital, al ser de forma títulos automatizados que son anotados en cuenta, electrónicos. Esto hace que el principio de entrega contra pago sea sumamente rápido. O sea que cuando usted hace la inversión, en el momento que usted hace la inversión va a recibir el efectivo. Va a ser sumamente fácil, ágil, versátil y rápido. Y de igual forma se maneja de acuerdo a los plazos que se establezcan en las diferentes emisiones, entonces se hacen los pagos periódicos de los intereses para cada una de las emisiones de los que estén participando en cada uno de esos títulos de deuda pública. Por su parte, tenemos también la competencia y fiscalización y vigilancia de lo que es la SUGEVAL. Puede exigir a los sujetos fiscalizados información sobre los participantes accionarios de sus socios, miembros de la junta directiva y empleados. En cualquier momento puede solicitar información cuando lo crea pertinente. Puede exigir mediante resolución motivada a los sujetos fiscalizados, sus socios, directores, funcionarios, asesores, información relativa a inversiones que realicen en valores de otras entidades que se relacionan con mercados de valores. O sea, dicho de otra manera, van a estar en constante vigilancia de que se esté cumpliendo al pie de la letra lo que establece la ley. O sea, nadie puede alegar desconocimiento, porque se supone que todos los que participan en estos mercados deben estar al amparo de la ley y lo que establece también la SUGEVAL. Imponer las medidas precautorias y sancionatorias contenidas en la ley reguladora. eh, bueno, ahí teníamos los sujetos fiscalizados por la Bolsa Nacional de Valores, por la SUGEVAL, está la Bolsa Nacional de Valores, las operadoras de pensiones,
las calificadoras de riesgo y algunas otras. Ahora vamos a pasar en manos de lo que sería la otra superintendencia, que sería la SUGESE. Es la Superintendencia General de Seguros. Es un órgano de máxima desconcentración adscrito al Banco Central de Costa Rica que funciona bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es el CONACYF. La SUGESE fue creada mediante Ley 8653 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores del 7 de agosto del 2008. Tiene bajo su responsabilidad la autorización, regulación, supervisión, tanto de personas físicas como de personas jurídicas que intervengan en los actos o contratos relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública, la realización de negocios de seguros. Su objetivo es el de velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros, así como entregar la más amplia información a los asegurados. O sea, aquí nosotros nos vemos más bien favorecidos, porque anteriormente esto era un monopolio que lo llevaba el INS y fue sino hasta la creación de esta superintendencia empezaron a surgir otras empresas aseguradoras. La Superintendencia de Pensiones fue creada mediante ley el 7523, el 7 de junio del año 95, ley del régimen privado de pensiones complementarias y reformas de la ley reguladora del mercado de valores y del Código de Comercio. Posteriormente, según la ley 7983 del 16 de febrero del 2000, la ley de protección al trabajador se modifica a la ley 7523, precitada, y se fortalece la regulación y supervisión del sistema de pensiones en Costa Rica. La Superintendencia de Pensiones es la entidad responsable de la regulación, fiscalización y supervisión de los regímenes básicos de pensiones y regímenes complementarios. Vamos a ver. En la SUPEN también tenemos otro punto interesante, que se incluyen tanto los fondos administrados por las operadoras de pensiones complementarias como los fondos creados por leyes especiales o convenciones colectivas. Otro aspecto importante es que además de la SUPEN debe supervisar lo relacionado con los fondos de capitalización laboral. La SUPEN es un órgano de máxima desconcentración adscrito al Banco Central de Costa Rica que funciona bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es el CONACYF. La SUGEF fue creada ya más recientemente en el año, bueno, anteriormente era una auditoría que manejaba el Banco Central, se llamaba AGEF, y después pasó a ser ya la SUGEF. Entonces, mediante la Ley Reguladora del Mercado de Valores, vigente a partir del 27 de marzo del año 98, se origina una serie de cambios en el sistema financiero bursátil. Y con ellos, con estos cambios, se hacen nuevas funciones. Y esas funciones que ejercía el Consejo Directivo de la SUGEF le fueron asignadas al CONACYF, órgano que vino a asumir la dirección de las otras superintendencias que existían a la fecha, como lo eran la SUGEVAL, la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN. El objetivo de la SUGEF es velar por la estabilidad, la solidez, el funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias de conformidad con las normas directrices que dicte la propia institución, todo en salvaguarda de interés de la colectividad. Ahora vamos a ver otro tema que es muy importante, que es el crédito en Costa Rica. El crédito lo vamos a definir como es la concesión de un permiso dado por una persona a otra para que esta última utilice un monto permitido cuando lo requiera, con el compromiso de devolverlo en el futuro con el respectivo pago de intereses. Okay, nosotros sabemos de antemano que nada es gratis, ¿verdad? En el sentido de que nosotros si solicitamos un crédito, vamos a tener que pagar el monto del crédito, pero vamos a tener que pagar intereses y a un plazo específico, a un plazo de tiempo, una línea de tiempo, a un plazo específico. Tenemos el préstamo, transferencia de dinero a otra persona o empresa con la promesa de devolución a futuro, más el respectivo pago de intereses por su uso. Tenemos la operación crediticia, que es toda aquella operación, cualquiera que sea la modalidad de instrumentación o documentación,
excepto inversiones en valores, mediante la cual, asumiendo un riesgo de crédito, una entidad provee o se obliga a proveer fondos o facilidades crediticias. El crédito es una transferencia de bienes, servicios o dinero en efectivo por bienes o servicios o dinero a recibir en el futuro. Tener crédito significa poseer las características o cualidades requeridas para que otros confíen en una persona o institución y le otorguen su confianza. Vea que es un tema sumamente delicado porque precisamente cuando se ofrecen los créditos es porque se hizo un estudio previo. Analizaron mi condición precisamente para ver si yo era candidato, si yo era sujeto a crédito. Entonces, para eso tuvieron que hacer una revisión exhaustiva de cómo era mi condición financiera, si yo cumplía con todos los requisitos y si realmente puedo someterme a solicitar un crédito. Una vez que se me otorga ese crédito, entonces, ¿qué pasa? La entidad financiera va a apostar precisamente por la confianza. Se refiere a eso, a que yo voy a estar cumpliendo con esa obligación en los plazos específicos. Entonces, dependiendo de la periodicidad que se haya hecho ese crédito, llámese mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, lo que sea, yo debo de cumplir con lo que establecí en el contrato. Entonces, esto hace que yo adquiera un vínculo con aquella institución y se abra un vínculo de confianza. En el momento que yo rompo esa confianza es cuando dejo de hacer esos pagos y entonces empiezo a convertirme en una persona morosa y que puedo incurrir incluso hasta a caer en cobro judicial. Ahí se rompe la confianza, se rompe todo vínculo y ya un expediente queda manchado a nivel del sistema financiero nacional. Diferencias entre crédito y préstamo. Disposición del dinero. Vamos a ver en primera instancia. En el crédito, la entidad prestadora pone a disposición del cliente el dinero que necesite, hasta un límite, mediante una cuenta o línea de crédito, de la cual el cliente dispondrá según su conveniencia. Mientras que en el préstamo, la entidad entregará una cantidad fija previamente convenida en un contrato. Con respecto a los plazos de devolución, el crédito puede ser renovado cuantas veces se desee. El préstamo debe pagarse en el plazo pactado en el correspondiente contrato. Si esto no ocurre, habrá que formalizar un nuevo contrato de préstamo y esto se llama refinanciamiento. Con respecto al pago de intereses, en el crédito únicamente pagan intereses por el capital del cual efectivamente haya dispuesto el prestatario. Si no ha dispuesto de cantidad alguna, entonces no se generarán intereses. Mientras que en el caso del préstamo se pagarán intereses por la cantidad total objeto del préstamo. En el caso de la renovación, los créditos admiten la posibilidad de renovación y ampliación, mientras que los préstamos no son renovables. Como último punto, las tasas de interés. Los intereses cobrados por un crédito suelen ser más elevados que los de un préstamo. Otro aspecto interesante dentro de lo que es el crédito en Costa Rica, vamos a revisar lo que son los componentes del crédito. En primera instancia tenemos, vamos a ponerle aquí unos colorcitos, tenemos lo que es el valor. Es la transacción de bienes tangibles, préstamo, intangibles, crédito que tienen valor para las partes involucradas. En segunda instancia tenemos como segundo componente la transferencia de la propiedad. Traslado de la propiedad de una persona jurídica o física a otra. Es el monto del crédito, que será propiedad del deudor por la transmisión del dominio de ese monto, pero no como capital propio, puesto que es un capital prestado que debe devolver. Okay, así como lo dice, entonces a mí me otorgan de ese capital, yo dispongo de ese capital en un tiempo establecido, pero yo tengo que hacer devolución de ese capital. Después tenemos como otro componente el que sería la deuda. El deudor tiene la obligación de devolver lo que fue prestado, la condición de reembolso que asume que recibe el crédito, crea una deuda igual al importe del capital prestado. Otro componente que tenemos que recalcar es el tiempo. Se entregan recursos en el presente para una devolución en el futuro. Después tenemos el precio del crédito. Yo les decía con anterioridad que nada es gratis. Entonces, ¿aquí a qué nos referimos? Al precio del crédito se refiere precisamente a las tasas de interés por las que tenemos que pagar por ese préstamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El costo
se ve reflejado mediante esa tasa de interés y usarlo en ese tiempo es ese capital prestado. Por último tenemos la confianza y garantía. Es la confianza en la voluntad de cumplir con la promesa de pago hecha. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un aspecto muy interesante porque aquí vemos reflejado lo que es la clasificación de ese crédito, pero ya de una forma más gráfica, que podemos tal vez interpretarlo muchísimo mejor. Vamos a ver, vamos a encontrarnos dentro de la economía del país diferentes actividades económicas a las cuales se puede dedicar el crédito. Vamos a encontrarnos actividades, por ejemplo, agricultura, ganadería, caza, pesca, explotación de minas, canteras, manufactura, comercio, hoteles, transporte, enseñanza, consumo, actividades del sector privado no financiero, actividades públicas, actividades de entidades y órganos extraterritoriales. Entonces, ¿a quién va dirigido esto? Esto va dirigido a la actividad económica del deudor. Entonces el deudor ahí es donde se clasifica, ¿verdad? Él dispone, él en algún momento va a la entidad financiera y dice, bueno, yo ocupo una línea de crédito precisamente porque estoy haciendo un proyecto nuevo en agricultura y entonces necesito que se me preste para este proyecto. Y entonces ahí es donde se hace el estudio pertinente. Tenemos las fuentes de los recursos que pueden ser del sector público o del sector privado. El tipo de garantía que podemos encontrarnos es del tipo real, del tipo fiduciario. En el caso de fiduciario es cuando tenemos uno o varios fiadores que responden ante un atraso en alguna de las cuotas de los préstamos y ellos tienen que asumir la deuda en ese momento, el pago de la obligación. Tenemos títulos valores que pueden ser aquellos que nosotros tenemos colocados en bolsa del mercado secundario y también pueden ser fideicomisos de garantía. Aquí algo interesante es que tenemos diferentes tipos de tasas de interés, la tasa fija y la tasa variable. Hoy en día se maneja muchísimo más lo que es la tasa variable. Los títulos, dependiendo de la naturaleza, el crédito, entonces vamos a disponer de diferentes tasas. Algunas se fijan a partir de la tasa LIBOR y entonces más después de la tasa LIBOR más lo que sea el porcentaje que se estipula o por ejemplo la tasa básica pasiva que se establece para préstamos de hipotecarios, o sea, compra de lote, compra de vivienda, compra de condominio, compra de local, lo que fuera. Todo eso a un plazo. Esos plazos pueden ser en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Aquí cabe destacar que entre más corto sea el plazo, mayor será la cantidad de interés que tengo que pagar por esas operaciones. Entre más grande o mayor sea el plazo, la tasa de interés va a ser muchísimo más baja y va a ser más cómodo para el deudor hacer los pagos de las cuotas. Aquí algo interesante es con respecto a los días de atraso de la operación, porque se mantienen operaciones vigentes cuando esas operaciones son de 30 a 60 días. Ya tenemos atraso cuando las operaciones sobrepasan de 61 a 180 días y ahí ya las declaramos como vencidas. Y vean aquí lo interesante, cuando esas deudas superan los 180 días de atraso, son operaciones que ya se mantienen bajo el esquema de cobro judicial. También tenemos lo que es el tipo de entidad que le otorgó, que puede ser un banco privado, un banco público, cooperativas, mutuales, asociaciones solidaristas. Y la moneda puede ser en colones, en dólares y en unidades de desarrollo. En este caso, la última moneda ya casi no se trabaja, ha pasado bastante tiempo. Todavía hay algunas operaciones que son viejas y que fueron colocadas para plazos muy grandes, entonces todavía se mantienen dentro de los títulos de deuda pública, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos para préstamos ya casi no se maneja esto,
se maneja más el concepto de colones y dólares y más que dentro de las características es que lo que se le pide a los deudores es que ojalá se endeuden en la moneda en la que reciben sus ingresos, porque si lo hacen en moneda diferente, entonces van a tener que pagar el diferencial cambiario y entonces esto hace doble costo, tanto de la tasa de interés como el costo por el diferencial cambiario. Otro tipo de persona que lo recibe, bueno, pueden ser personas físicas o personas jurídicas y el tipo de operación puede ser directa por mediante tarjetas de crédito o líneas de crédito. Aquí dentro de los productos crediticios del mercado costarricense, los más comunes corresponden a los créditos comunes que deben cancelarse a un plazo determinado, una tasa de interés pactada, las tarjetas de crédito que hoy en día es una gran cantidad que existe a nivel de comercio, a nivel de país. Hay gente que maneja hasta 10 tarjetas y hay un descontrol total por parte de los emisores que a veces lo único que les interesa es estar emitiendo tarjetas y generando intereses de todo tipo y a veces la población no tiene buena educación financiera y esto provoca que los pagos de intereses sean altamente caros, son cuantiosos, son tasas de interés hasta el 50%. Por otro lado tenemos las líneas de crédito, tienen un procedimiento de uso similar al de las tarjetas de crédito, sin embargo, se otorga generalmente a empresas como capital de trabajo. También tenemos lo que son los descuentos de facturas. Es un crédito donde la empresa es la deudora, pero la factura es la fuente de repago de la operación. Hay otra figura que tenemos por ahí que es correspondiente al leasing o arrendamiento financiero. Es un contrato que se celebra a mediano o largo plazo y supone la presencia de un empresario necesitado de bienes de capital, maquinaria o equipo. Es muy dado en algunas empresas solicitar este tipo de figura crediticia porque disponen de los recursos, hablemos de mobiliario y equipo, hablemos por ejemplo de ciertos vehículos o hasta de los mismos edificios y entonces se hacen bajo esta figura de leasing que es un arrendamiento financiero, que es una especie de alquiler, pero aquí lo que cabe destacar es que esos bienes nunca pertenecen al empresario, sino que le pertenecen ya directamente a quien está otorgando ese arrendamiento. Y entonces es momentáneo, es pasajero y en el momento en que ya yo no lo necesito, entonces se termina la figura. Entonces ahí vemos constantemente muchos cambios. Hay gente que usted los ve con automóviles nuevos, empresarios con automóviles nuevos, pero el hecho de que tenga un automóvil nuevo no significa que él es el dueño del automóvil, sino que muchas veces se rige mediante esta figura de leasing o arrendamiento financiero. Tenemos también las operaciones back to back, que son operaciones crediticias cuyo saldo total adeudado se encuentra totalmente cubierto mediante un contrato entre la entidad acreedora y el deudor. Y bueno, y por mi parte, esto sería todo lo que veríamos en este primer video. Yo los esperaría en los siguientes videos de la materia de crédito y transacciones bancarias y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.